En esta ocasión hablaremos sobre vectores y fuerzas. Un vector es cualquier cantidad física que requiere tanto de magnitud como de dirección para su descripción completa. En estática, algunas cantidades vectoriales encontradas con frecuencias son fuerzas, posición y momento. Y un vector se representa gráficamente mediante una flecha. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector. El ángulo entre el vector y un eje fijo define la dirección de su línea de acción. Y la cabeza o punta de la flecha indica el sentido de la dirección del vector. Y por tanto, una fuerza representa la acción de un cuerpo sobre otro y se caracteriza por su punto de aplicación, magnitud y dirección. Y con respecto al escalar, esta es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. La longitud, la masa y el volumen son ejemplos de cantidades escalares, es decir, que es determinada por un número y su respectiva unidad. Ahora hablemos sobre suma vectorial de fuerzas, multiplicación y división de un vector por un escalar. Si un vector, o sea una flecha, se multiplica por un escalar positivo, su magnitud se incrementa en esa misma cantidad. Es decir, si yo tengo este vector que vale A y lo multiplico 2 veces A, el vector incrementará el doble de lo que vale A. Además del incremento de su magnitud, la posición de la flecha del vector nos indica que es un valor positivo. En cambio, si el vector A ahora es negativo, el sentido sería hacia esta dirección. Si lo multiplico por menos 0.5, el valor de la magnitud disminuirá quedando a la mitad de lo que vale el vector menos A. Ahora, con respecto a la suma de vectores, todas las cantidades vectoriales obedecen a la ley del paralelogramo para la suma. Y a manera de ilustración, los dos vectores componentes A y B se suman para formar un vector resultante donde R es igual a A más B mediante el siguiente procedimiento. Primero se deben de unir las colas de los componentes en un punto de manera que se hagan concurrentes. Y desde la cabeza del vector B se dibuja una línea paralela al vector A. Y se dibuja otra línea desde la cabeza del vector A que sea paralela al vector B. Y estas dos líneas se intersecan en un punto P para formar los lados adyacentes de un paralelogramo. Y la diagonal de este paralelogramo se extiende hasta P para formar la resultante R, lo cual representa el vector resultante donde R es igual a A más B. Y de esta forma aplicamos la ley del paralelogramo. Recuerden, la fuerza resultante es aquella fuerza que es equivalente a un sistema de dos o más fuerzas. Pero también podemos sumar el vector B con respecto al vector A mediante la regla del triángulo. Es un caso especial de la ley del paralelogramo, donde el vector B se suma al vector A en una forma de cabeza a cola, es decir, se conecta la cabeza del vector A la cola del vector B. Y la resultante R se extiende desde la cola del vector A hasta la cabeza del vector B. Y de esta manera aplicamos la regla del triángulo, donde la resultante es igual a la sumatoria de ambos vectores. De la misma manera, R también se puede obtener al sumar el vector A y B. Por comparación, se ve que la suma vectorial es conmutativa. En otras palabras, los vectores pueden sumarse en cualquier orden, es decir, que la resultante R es igual a A más B, es lo mismo decir que la resultante es igual a B más A. Y como un caso especial, si los vectores A y B son colineales, es decir, que ambos tienen la misma línea de acción, la ley del paralelogramo se reduce a una simple suma algebraica o suma escalar, donde R es igual a A más B. Por lo que el vector A y el vector B da como resultado la fuerza resultante R, donde la suma de los dos vectores A y B es igual a la resultante R. Ahora con respecto a la resta de vectores. Aquí la diferencia resultante entre dos vectores A y B del mismo tipo puede expresarse como la resultante que sea igual a A menos B, que es lo mismo decir que A más menos B. Esa suma de vectores se muestra de manera gráfica en la siguiente imagen, puesto que la resta se define como un caso especial de la suma.
Las reglas de la suma de vectores también se aplican a la resta vectorial. Si tengo dos vectores, vector A y B, como vimos en la parte de la ley del paralelogramo, hacemos una resta vectorial donde desde la cola del vector A y del vector B unimos y sacamos dos líneas paralelas con respecto a cada vector. En el punto P sacamos otra línea y esa línea me da como resultado la resultante. Lo mismo sucede cuando aplicamos la construcción triangular, es decir, desde el vector menos B me conecto con el vector A desde cabeza a cola del vector B y la resultante se obtiene desde la cola del vector A y llega a la cabeza del vector B. Y de esta forma aplicamos la ecuación de la resultante prima, que es igual a A menos B, ya que el vector B está en sentido negativo. Ahora hablemos la determinación de una fuerza resultante. Las dos fuerzas componentes F1 y F2 que actúan sobre el pasador de esta figura 2A se pueden sumar para formar la fuerza resultante, donde la fuerza resultante es igual a la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2. Y como se muestra en la figura 2B, a partir de esa construcción o mediante el uso de la regla del triángulo, que es la figura 2C, podemos aplicar la ley de los cosenos o la ley de los senos al triángulo, a fin de obtener la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Desde la representación de la figura 2A podemos obtener la fuerza resultante mediante la ley del paralelogramo o la aplicación del triángulo. Veamos un poco de trigonometría. Al analizar este triángulo rectángulo, vemos que tiene un ángulo de 90 grados y tiene otro ángulo. Observamos también que tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente, como también su hipotenusa. Si yo quiero encontrar el valor de este ángulo, puedo aplicar seno del ángulo, donde el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre su hipotenusa. Si yo utilizo el coseno de este mismo ángulo, el coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. O bien también podría utilizar tangente del ángulo, donde tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Analizando el mismo triángulo rectángulo, vemos que tenemos otro ángulo. Puedo aplicar tanto seno, coseno como tangente. El seno de este ángulo va a ser igual al cateto opuesto entre su hipotenusa. Aplicando coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si yo aplico tangente del ángulo, va a ser cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora veamos la suma de un sistema de fuerzas coplanares. Cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo del eje X y Y, dichas componentes suelen denominarse componentes rectangulares. Y para el trabajo analítico podemos representar esos componentes en una de dos formas, que es mediante la notación escalar o por notación vectorial cartesiana. Veamos la parte de la notación escalar. Las componentes rectangulares de la fuerza F que se muestra en la figura se encuentran al utilizar la ley del paralelogramo, de manera que la fuerza va a ser la sumatoria de la fuerza en X más la fuerza en Y. Como estas componentes forman un triángulo rectángulo, sus magnitudes se pueden determinar a partir de lo siguiente. Si yo quiero determinar el ángulo θ, puedo utilizar coseno, seno o tangente. Y de acuerdo a la diapositiva anterior, aplicando trigonometría, sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Aplicando la misma ecuación en esta imagen, tenemos que el coseno de θ va a ser igual al cateto adyacente. Aquí el cateto adyacente sería Fx entre la hipotenusa, donde la hipotenusa aquí es la fuerza. Y de esta misma ecuación puedo despejar la fuerza X para encontrar su valor. Lo mismo pasa si yo aplico seno de θ, donde el seno va a ser cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno de θ va a ser igual a la fuerza en Y dividido entre la fuerza F, donde la fuerza Y es el cateto opuesto y la fuerza F es la hipotenusa. Despejando el valor de Fy, me va a quedar
que es igual a la fuerza multiplicado por el seno de θ. Sin embargo, en vez de usar el ángulo θ, la dirección de la fuerza F también se puede definir mediante un pequeño triángulo dependiente. Es decir, dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes iguales. Como este triángulo pequeño y el triángulo sombreado más grande son semejantes, la longitud proporcional de los lados da lo siguiente. Si analizamos para el eje Y, para el triángulo mayor sombreado, tomaremos el valor de FY y voy a dividir entre lo que vale el lado Y del triángulo más pequeño. Por lo tanto, el lado del eje Y del triángulo más pequeño vale B, lo voy a dividir entre B, quedando la ecuación FY entre B. Esto va a ser igual, tomando nuevamente el triángulo mayor sombreado, tomaremos lo que vale la hipotenusa. Para este caso vale F. Para el triángulo menor, la hipotenusa vale C, por lo tanto voy a dividir F entre C. Y de esta forma, si yo quiero determinar lo que vale la fuerza en Y, puedo despejar FY de esta ecuación, quedando lo siguiente. FY va a ser igual a menos F multiplicado por la división de B entre C. Lo mismo sucede si nosotros analizamos para el eje X, tomando los valores de X para el triángulo mayor y el triángulo menor. Por lo que voy a dividir lo que vale el lado X del triángulo mayor dividido lo que vale del lado X del triángulo más pequeño. Y la ecuación quedaría como Fx dividido entre A. Y esto va a ser igual a la hipotenusa del triángulo mayor entre la hipotenusa del triángulo menor, quedando como F entre C. Para conocer la fuerza en X voy a despejar Fx de la ecuación, quedando lo siguiente. Fx va a ser igual a la fuerza multiplicado por la división entre A y C. Aquí la componente en Y es un escalar negativo, puesto que la fuerza en Y está dirigido a lo largo del eje Y negativo. Una vez que se determinan esas componentes, pueden bosquejar a lo largo de los ejes tanto como X y Y en un sentido de dirección adecuado. Y la fuerza resultante puede determinarse con base a una suma vectorial, como se muestra en la siguiente imagen. Después, a partir de este bosquejo se encuentra la magnitud de la fuerza resultante Fr por medio del teorema de Pitágoras. Es decir, para encontrar el valor de la fuerza resultante, sacaremos la raíz cuadrada de la sumatoria de Frx más Fry, con sus respectivos elevados al cuadrado. Y asimismo, el ángulo θ especifica la dirección de la fuerza resultante, se determina por trigonometría. Podemos utilizar tangente, coseno o seno, dependiendo de los valores de los catetos. En este ejemplo se utilizó tangente, donde tangente es igual a cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Se despeja θ quedando como tangente inversa multiplicado por la división de la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X. Realizaremos este ejemplo. Debemos encontrar los valores de la fuerza en X como la fuerza en Y. Tenemos una fuerza resultante de 200 newtons, un pequeño triángulo que será semejante al triángulo mayor, donde en el lado X tenemos un valor de 4, para el lado Y tenemos un valor de 3 y para el valor de la hipotenusa un valor de 5, indicando primeramente el sentido de la dirección de la fuerza en X. Analizando el triángulo mayor, obtendremos primeramente para el lado X, por lo que vamos a dividir el valor del triángulo mayor con respecto al triángulo menor, Fx del triángulo mayor dividido entre 4 del triángulo menor. Y sabemos que debemos de igualar la hipotenusa del triángulo mayor con respecto al triángulo menor. Por lo tanto, la hipotenusa del triángulo mayor es de 200 y del triángulo menor es de 5. Despejando la fuerza en X me queda lo siguiente: 200 multiplicado por la división de 4 y 5. Por lo tanto, la fuerza en X es igual a 160 newtons. Lo mismo, aplicaremos el sentido positivo hacia arriba para la fuerza en Y. Analizando el lado Y del triángulo mayor y el triángulo menor, sabemos que el Fy para el triángulo mayor dividido entre 3 del triángulo menor. Esto va a ser igual a la hipotenusa del triángulo mayor y del triángulo menor, 200 entre 5. Por lo tanto, la fuerza en Y va a ser igual 200 multiplicado por la división de 3, 5. Por lo tanto,
la fuerza en Y es igual a 120 newtons.